Observatorio en las redes. Estamos de vuelta. Observatorio 2012 es un programa que se hace desde aquí, el canal de los universitarios, y se transmite desde la ciudad universitaria, pero que también fluye a través de las redes sociales, a través de las cuales hemos tenido ya mucho contacto. Por ejemplo, en Facebook hemos registrado últimamente 128 usuarios activos. Por Twitter estamos continuamente recibiendo sus preguntas. Arturo Palacios, León Pres, Castfela, Juan Pablo Escobedo, Mauro Granja, Tzitpatzin, que nos preguntan qué está pasando, si es posible que crezca la productividad de la economía mexicana sin que crezca también el mercado interno. Nos preguntan sobre la sustentabilidad energética del modelo que tenemos en curso. Asimismo, tenemos ya la página activa de nuestro programa en Internet, con la cual ustedes podrán tener una aproximación nueva con los contenidos de Observatorio 2012, porque estamos, además de subiendo todos los programas y todas las secciones que ustedes podrán descargar, también un conjunto de documentos que nosotros utilizamos para preparar el programa, para estudiar, que esperamos también les sean útiles si ustedes desean profundizar en el conocimiento de los temas que queremos sean parte de una agenda sustantiva de discusión de cara al proceso electoral del próximo año. Pues les invitamos a que sigan en contacto con nosotros a través de Twitter, de Facebook, que descarguen el programa en YouTube, que visiten nuestra página. Ahora regresaremos a dar curso a sus preguntas, a sus inquietudes en nuestra sección Carta de Navegación con nuestros invitados. Continuamos. Carta de navegación. Pues estamos de vuelta a esta sección del programa, la última, que hemos denominado Carta de Navegación, y que tiene como finalidad ir un poco trazando la ruta de lo que habría que hacer pues para resolver los temas que ocupa la agenda del programa, y en este caso pues, el de la economía y el desarrollo. Pero después de escuchar el diagnóstico que ustedes hacían, y con esto Gerardo quisiera empezar, yo no podía dejar de pensar en algunas voces que resaltan, subrayan e incluso, pues digamos, un poco se sienten orgullosas de datos que resumen en la idea de que México es un país de renta media, que ya no es un país pobre. Esta otra idea que tuvo mucho éxito en ciertos foros y espacios de discusión del país de clase media, esta idea de el país de clase medieros, un país que ya tiene, digamos, una pujante clase media que va siendo no solo el motor, sino también la clave de identificación de la sociedad mexicana. Bueno, quizá para hacer la carta de navegación de lo que sigue, pues tenemos que empezar por desmontar este tipo de valoraciones que creo que se contradicen de manera frontal con el diagnóstico que ustedes hacían. No sé, al menos es lo que se me ocurrió preguntarte ya. No, yo creo que tienes toda la razón. Es decir, esta idea de que México es un país de clase media, pues es una idea, me parece profundamente equivocada. La idea de que tenemos una clase media creciente y que la mayor parte de la población goza de niveles de bienestar equivalentes a un país, a habitantes de clase media de otros países, pues simplemente no tiene sentido. Y me parece que para eso la gente que hace énfasis en esto no define nunca con claridad a qué se refiere con clase media. Lo único que dice es que no sea pobre. Y aún en eso se equivocan, porque tenemos a más o menos 50% de la población pobre en el país, de acuerdo a las definiciones del Coneval. Por ejemplo, el último dato, con datos de 2010, con cifras de 2010 que dio el Coneval, revela más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza. De esos, como alrededor de, dependiendo de la definición, entre 15 y 20 millones son pobres extremos, es decir, que no tienen recursos ni siquiera para consumir, comprar una canasta que les provea los nutrientes básicos mínimos que establece el Coneval. Y entonces tenemos, por un lado, esta población pobre, que es insisto, si no la mayoría, es por lo menos la mitad de la población en México. Luego tenemos un segmento de la población que a lo mejor no es pobre, de acuerdo a estas definiciones, pero que es muy vulnerable. Es decir, se enfrenta a situaciones de mercado en las que podría fácilmente perder su empleo, bajar sus ingresos y perder su nivel de vida que tiene ahora, y que en ese sentido, bajo definiciones
aceptadas en los medios académicos, no puede ser considerada clase media. Si una clase media en otros países se define como aquella que no solo tiene un nivel de ingresos suficiente, sino que además goza de cierta estabilidad y capacidad de compra, ¿no? Eso, cuando incluimos eso en el análisis, nos encontraríamos con que el grueso de la población mexicana no puede ser considerada de clase media, ¿no? Hay otro, digamos, lugar común, no quiero decir mito porque no me siento autorizado para decirlo, pero hay otro lugar común que de tiempo para acá hemos venido reiteradamente escuchando, en buena medida para condenar después la falta de consensos y de, digamos, de disposición de la clase política, que es el de las así llamadas reformas estructurales, como si parte de los problemas o los problemas mágicamente se resolvieran en este sentido. No sé si sea cierto, y es lo que te quiero preguntar, Leonardo, y en todo caso, dado que esto es lo que se plantea hacia adelante, aprovecho para, digamos, no solamente escuchar tu opinión al respecto, sino también para eventualmente continuar con esta lógica de trazar una ruta pues, hacia adelante para resolver los problemas que hoy tenemos. Yo creo que sí es un mito, como diría Octavio Paz, una trampa de la fe. Para empezar, porque de esas tres, yo creo que sí hay una que sí es muy importante y la llevamos cancelando desde hace mucho tiempo. Es un problema estructural del país, incluso del modelo anterior. En gran medida eso explica el agotamiento de la estrategia de desarrollo anterior, junto con el hecho de que no se hayan hecho otras reformas como la apertura a tiempo y demás, que es la reforma fiscal. Yo creo que esa indudablemente es muy importante, yo la pondría en primer término. No desconozco que sea importante una reforma energética, una reforma laboral, pero para empezar, ahí sí discrepo de la manera en la que se está planteando desde el gobierno, ambas, y yo añadiría otras que me parecen tanto más importantes. De manera destacada, creo que reformas a los sistemas de salud y seguridad social son muy importantes, porque lo que hemos hecho en materia de seguridad social es una serie de parches que al final nos pueden salir más caros. Y en materia de salud, pues no hemos hecho una gran reforma que, entre otras cosas, unifique los distintos sistemas públicos para que no sean un factor adicional de inequidad para los mexicanos. Y ver sobre todo el hecho de que en el largo plazo solo podemos tener una buena red de protección social con una reforma fiscal. Que la financie, claro. ¿Podría agregar una Claro, algo sí, sobre claro este que tema? sí. Porque yo coincido plenamente en que son unos mitos este tema de las reformas estructurales, o como ahora les llaman, las reformas que México necesita, ¿no? Es, eso, cuando díganos qué es, y especifiquen por qué razón esas reformas van a generar crecimiento. Entonces empiezan a ver efectivamente la reforma laboral. Ahora, ¿qué se entiende por la reforma laboral cuando se habla de esto? Es flexibilizar el mercado de trabajo y abaratar los costos de despido de los trabajadores. Bueno, que alguien me explique cómo es que eso es deseable para el crecimiento económico, o por qué eso va a ser deseable. Digamos, sobre todo, además, sin tomar en consideración la inviabilidad política que representa una propuesta de esta naturaleza, cuando se le está pidiendo a los trabajadores que acepten perder algunas de sus conquistas laborales sin ofrecerles nada a cambio. Página, cuando tenemos a más del 50% de la población trabajadora en la informalidad, claro, si adoptamos la definición técnica de OIT y no de INEGI, es decir, la informalidad, la gente que anda en la calle, eso es flexibilidad perfecta, ¿no? Claro. Además, sin considerar que el mercado ya se ha flexibilizado tanto que hay mucha gente que está siendo contratada en condiciones sin prestaciones, con horarios flexibles, y que es básicamente, se ha dado esa flexibilización en los hechos. Bueno, eso no se traduce en ningún crecimiento económico. Entonces, y este discurso de las reformas además es completamente desgastado después de lo que pasó en los 80s y 90s en México. Es decir, siempre se habló de que las reformas iban a generar este crecimiento económico, la reforma comercial, la reforma financiera que se hizo en algún momento, la reforma de pensiones, las privatizaciones, y todo eso no se tradujo en mayor crecimiento. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces tiene que ver con la forma en la que se llevan a cabo las reformas también, y cuáles son los objetivos que buscan, y si logra alcanzarlos una vez que se establecen. Entonces hablar de las reformas como la gran solución del crecimiento económico en México me parece que es equívoco, si no entramos a la discusión exactamente de a qué nos referimos y cuáles son los canales por los cuales va a generar crecimiento económico. Si no se discute eso, pues estamos hablando de vacuidades, digamos, sin sentido. Yo te sigo también en Twitter, a ti, Gerardo, eres muy activo y también incisivo, digamos. El otro día nos transmitías desde un foro de debate que había alguien que está precandidateándose a la presidencia de la República, no se trata ahora de poner algún sello, que decía: México es un país de clase media, pero se nos está contrayendo el mercado interno, lo cual es una contradicción en sus propios términos, ¿no? Porque
tendríamos que tener una expansión del mercado interno que justificara mayor poder de compra de las familias. Aquí yo les diría, los economistas decimos que el PIB, el crecimiento, depende de 4 cosas básicamente. El consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y el sector externo. El sector externo, pues dependemos básicamente de Estados Unidos. ¿Qué tendría que hacerse en estos otros 3 terrenos para fortalecer el gasto de las familias, la capacidad de inversión de las empresas y la presencia del sector público, Leonardo? Bueno, de entrada yo creo que tendría que aumentar el gasto público y sobre todo el gasto en inversión. Tuvimos un auge petrolero a principios de la década pasada. Hemos hablado mucho del auge petrolero de los años 70 y existe la idea de que se desperdició. En parte es cierto, sobre todo por los últimos errores de política económica del gobierno de López Portillo, pero bueno, también se creó una infraestructura petrolera que mal que bien es la que todavía es la base de nuestra producción. Este que tuvimos la década pasada se desaprovechó completamente, fue a un gasto que bueno, pues se diluyó y no hemos llevado a cabo una inversión importante. La inversión pública cayó desde los años 80 por el ajuste económico al que ya se refería Gerardo, nunca se volvió a recuperar. Y se creyó por mucho tiempo que la inversión privada y la inversión externa privada llenarían los vacíos. Y no, hemos visto que no, y se necesita mayor inversión pública. Yo creo que se necesita más consumo de las familias, pero para eso hay que aumentar el ingreso de las familias, indudablemente. ¿Y eso se consigue a través de...? Yo creo que entre muchas otras cosas tendríamos que tener una política mucho más agresiva de empleo. Pero un punto, Leonardo, porque otra vez, pregunta de abogado. Cuando yo escucho esto de una mayor inversión pública en áreas estratégicas, por ejemplo, de inversión, pues inmediatamente me entra en contradicción con esto que escucho por parte del gobierno y de los actores que toman las decisiones, que es la importancia de salvaguardar las reservas y los recursos que tiene el Estado. Es decir, ostentan una y otra vez con un enorme orgullo que existe, que el dinero público está muy bien guardado, está muy bien custodiado, va creciendo, está blindado, en fin, que no se utiliza. Y eso pues lo socializan como un buen dato, como una buena noticia. Pero ¿cómo hacer compatibles estas dos cosas, Gerardo? Porque ahí sí, asumiendo, digamos, si es que estás de acuerdo con Leonardo, que esta sería una buena palanca para el desarrollo. Bueno, yo creo que es una buena palanca, es decir, es la forma en la que muchos países crecen, es la forma, también parte de lo que explica el crecimiento económico de México de los 50-60, es una fuerte inversión pública, particularmente en infraestructura y en la provisión de bienes públicos, y por esto me refiero a carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, drenaje, en fin, una serie de bienes que son necesarios y que solo los puede proveer de manera apropiada el gobierno. Cuando se discute esto que bien mencionas, que es como un atavismo ideológico, cuando se habla de por qué el gobierno no gasta más, lo que tenemos inmediatamente ahí, digamos, viene la discusión. Es que eso ya lo vivimos en los 70s y ya sabemos lo que nos costó. O vean ahora el caso de Grecia y estos países. La verdad es que eso es una exageración, es decir, eso es tratar de sugerir que vamos a regresar a un momento. En los 80 tuvimos en algún momento un déficit de 16% del PIB, déficit fiscal de ese tamaño, que es un poco como lo que tiene ahora Grecia. Bueno, nadie propone regresar a esas cosas. Cuando se habla de que haya un mayor gasto público en inversión, pues digo, 1 o 2% del PIB adicionales serían bastante útiles para generar infraestructura necesaria para invertir en la producción de cosas que, insisto, el sector privado no lo está haciendo y la inversión extranjera tampoco. Entonces, alguien lo tiene que hacer y el sector público es el ideal en algunos casos, ¿no? Y 1 o 2% no es nada, digamos, es decir, no va a generar un déficit, no va a generar un desequilibrio mayúsculo en las finanzas públicas, no nos va a llevar a ninguna crisis de ninguna naturaleza. Ahora, uno de los modos de hacerse dinero, el Estado, para hacer esta inversión, este gasto público, que en ambos coinciden es indispensable como para activar la economía, es precisamente jugar con el déficit. Pero hay otro que me parece que es particularmente problemático si atendemos a las cifras, que es la capacidad recaudatoria del Estado y que tiene que ver con la reforma fiscal. En estos años escuché que se celebraba muchísimo que habíamos alcanzado el 10% de carga fiscal, es de capacidad recaudatoria respecto al PIB, pero si uno ve los datos comparados estamos muy mal, es decir, creo que en América Latina estamos más cerca del 20% que del 10%, y si uno piensa en los países europeos estamos entre el 40% y el 50%, si no me equivoco. Y hay un dato que a mí perdón el aterrizaje concreto, pero que en los últimos años me dejó frío. En el debate sobre la reforma petrolera, sobre la reforma energética hace algunos años, el auditor superior de la Federación dijo que un grupo empresarial
de primer orden, como el Grupo Bimbo, había pagado en el año 2005 50,000 pesos de impuestos, que es algo que muchas veces, pues hasta un profesor universitario, con todo el debate que hay ahí en los sueldos en ese sentido, paga al final del día más. Sí, creo que ahí hay un problema también con la recaudación. Leonardo, ¿cómo enfrentar eso y hacia dónde tendríamos que enfocar esta reforma fiscal de la que ya hacías referencia? Yo creo que es un problema de economía política en su sentido más amplio y de raíces muy antiguas, pero claramente se vería que desde la estrategia anterior fue uno de sus talones de Aquiles, y tiene que ver en parte con el esquema de estrategias y privilegios que se fueron construyendo y que hizo muy poroso el sistema fiscal mexicano. Para dar un dato, por ejemplo, el impuesto sobre la renta se creó en 1924. Antes todos los impuestos eran impuestos a transacciones de uno u otro tipo o a extracción, pero en todo caso el impuesto sobre la renta, que es el instrumento por excelencia para redistribuir el ingreso en una sociedad moderna, se crea en 24 y ya en los años 40 pues casi le quitamos los dientes porque creamos estos sistemas de exenciones y privilegios de los cuales se benefician sobre todo las grandes empresas. Eso es lo que explica, por ejemplo, esta paradoja de grandes empresas que pagan muy poquito. Yo creo que ese es indudablemente una asignatura pendiente. En América Latina recaudamos incluso por debajo de Haití, que es uno de los países, bueno, es el país que más problemas ha tenido en su desarrollo. Entonces, somos realmente una vergüenza a nivel continental. Tendríamos que hacer algo. Durante mucho tiempo hemos podido paliar esa fragilidad fiscal por el petróleo, pero ese algún día se va a acabar. Entonces, tan solo por eso tendríamos que hacer la reforma. Leonardo apunta que es un problema de economía política, es también un problema de equilibrios de poder y de distribución de intereses. Estamos por cerrar el programa, Gerardo. Yo te diría, ¿en qué temas tú exigirías definiciones a los actores políticos, a los candidatos y partidos de cara a la elección del año que entra? Bueno, yo creo que hay básicamente 3 temas fundamentales que tienen que definir, que es uno, cómo piensan que debe recuperar, cómo podremos recuperar la senda de crecimiento alto y sostenido que tuvimos en el pasado, que otros países tienen en el presente y que hemos perdido durante 3 décadas. Es decir, cuál es una estrategia particular que plantean para lograr eso. Un segundo tema es el tema de la pobreza, ¿no? Es decir, cómo van a enfrentar el hecho de que tenemos un país con estos niveles de pobreza similares a los que teníamos hace más de 20 y tantos años y que además por el crecimiento de la población pues también va creciendo el volumen de gente pobre. Y en ese sentido tiene que haber una política. Es decir, la política que hay hoy en día en términos de política social, programas como Oportunidades y otros, pues cumplen un cierto papel, pero claramente no están logrando sacar a la gente de la pobreza. Entonces tiene que haber una estrategia con una mayor definición, una mayor precisión. Y un tercer tema que me parece fundamental es el tema de la desigualdad, ¿no? Claro. Pues les agradecemos mucho su participación aquí en Observatorio 2012. Hemos querido con esta conversación demostrar que la economía no puede ser un tema que discutan unos cuantos, hay que democratizar la discusión de la economía, hay que sacarla de los pasillos de la Secretaría de Hacienda, tiene que ser un tema de definición de los actores políticos, pero por supuesto de interés de los ciudadanos, porque en estos asuntos se juega nuestro bienestar, el de nuestras familias. La economía no puede estar encapsulada, tiene que ser parte del debate democrático. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestros invitados. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, este programa se repetirá el domingo a las 8 de la noche y pueden acceder a él también a través de nuestra página de internet, de las redes sociales. Muchas gracias de nuevo y muy buenas noches.